Estamos entrevistando a Ollanta Humala y nos interesa preguntarle sobre descentralización. En este tiempo se han transferido funciones incompletas, a veces sin recursos, y hemos entrado en una especie de entrampamiento. ¿Cómo salimos de él, señor Humala? ¿Qué ha pensado usted para que la descentralización en el país sea real, verdadera? Mire, primero que el gobierno compite en incompetencia con los gobiernos regionales en el gasto en inversión pública. Ninguno llega a más del 50%. Tenemos que, por ejemplo, descentralizar el SNIP. El SNIP no se puede marcar sobre un índice a las diferentes regiones que tienen un nivel de desarrollo distinto. ¿Cómo se descentraliza el SNIP? ¿Estamos hablando de una descentralización fiscal? Por supuesto, tiene que haber una descentralización fiscal. O sea, cada región, va a usar sus recursos, para hablarlo en sencillo. Las nuevas macroregiones que se formen en nuestra propuesta es que ellos también, los gobiernos locales, tengan sus propios impuestos para que ellos los manejen, como es, por ejemplo, el alcabala, como es el impuesto predial. Hay impuestos que los debe manejar el gobierno central, como es el impuesto a la renta, el IGB, etcétera, ¿no? Pero hay otros impuestos que deben quedar allá. En segundo lugar, creemos de que la filosofía o el origen de la ley de las regiones, la ley de bases, es crear un desarrollo parejo en el país, y eso no se ha conseguido. Tenemos 12 regiones que no tienen canon, frente a 12 regiones que sí tienen canon, y hay 12 hermanas que son pobres. Eso tenemos que solucionarlo a través de una redistribución del canon. ¿De qué manera? ¿Quitarle a Cusco, quitarle a Ancash lo que tienen, porque tienen mucho, y darles a quienes no tienen? Van a decir, perdón, la riqueza sale de mi tierra, quiero que se quede esa plata. Por supuesto, no estamos yendo contra eso, Zenaida. Entonces, lo que estamos planteando nosotros es que el canon minero no lo tiene que pagar el Estado, porque cuando paga el Estado todos estamos pagando ese canon. Es decir, usted está pagando también el canon para Cajamarca. El canon lo tiene que pagar la empresa, no lo tiene que pagar el Estado. Ese es uno. Dos, el impuesto es de la mitad del impuesto de la renta, ¿no es cierto? Es que no es eso. Pues. Nosotros pagamos impuesto a la renta. ¿Por qué nos van a quitar la mitad para darle el canon al Callao, por ejemplo? No tiene sentido, es ilógico. Lo que está haciendo este gobierno es lavarle la cara a las empresas mineras. El canon es un rubro aparte del impuesto a la renta. Ese canon tiene que quedarse en las regiones. Y el impuesto a la renta tiene que ir a políticas de educación, salud, que nivelen, emparejen el desarrollo que tiene que haber en todas las regiones. Eso es lo que tiene que haber y no se está dando. Además de eso, tiene que haber el impuesto a las sobreganancias. Cuando hay sobreganancias, nosotros los peruanos, los dueños de los recursos naturales, los verdaderos dueños, tenemos que participar de eso. Los mineros dicen que pagan casi 50% de impuestos. 30%. Y que darles un poco más los saca de competencia. ¿Han hecho el estudio? ¿Hasta cuánto se les puede poner? Mire, porque no se puede mineras, proponer nomás. Las empresas mineras tiene que responder a un estudio. Mire, si usted pone una farmacia, le va a dar un margen de utilidades de 12%, 14%. Si usted pone una bodeguita, le da más o menos 10, 12% de utilidades. Si tengo una minera, le da más de 50% de utilidades. Y se están quejando todavía. Por Dios, ¿de qué se quejan? Es la actividad que ha generado más utilidades a nivel nacional. La única que le gana a la minera es el narcotráfico. Después, la minería es la actividad que genera más utilidades. Así que no creo que tengan cara para quejarse los mineros, porque además no puede darse regiones como Cajamarca, que es una de las regiones que más aporta al PBI nacional y es la cuarta región más pobre del Perú. Esa es una desigualdad flagrante en una tierra minera. ¿Por qué? Tiene gran canon, pero ¿por qué? Porque las mineras no están generando cadenas productivas nacionales. Si usted vaya, converse con la gente y se enterará que muchas mineras consumen de afuera del país sus productos, inclusive los alimentos de sus trabajadores no los compran en el mercado local. ¿Usted los obligará a comprar en el mercado local? Yo no tengo por qué obligar. Entonces, alguien va a decir, yo soy libre de comprar a quien me venda más barato. Sí, claro que sí, pero necesitamos poner reglas claras. Obviamente, ¿una regla sería comprarle a las localidades donde explotan? Por supuesto, para generar el desarrollo. Tiene que ser así. O sea que sí los obligaría. No, pues lo que se va a hacer es simplemente poner reglas claras en las cuales los que generen valor agregado, los que generen cadenas productivas nacionales, tendrán pues incentivos tributarios y no las que no lo hagan. Pues, ¿no? Entonces es una forma de orientar el desarrollo y no dejar que el mercado haga lo que le dé la gana con nuestro futuro, con nuestros hijos. ¿En cuánto tiempo cree usted de ganar la presidencia del Perú que podríamos tener macroregiones? Porque realmente ese es un tema fundamental, pero es complicado, bien difícil. Ni siquiera en las regiones, ya que tienen un presidente regional, quieren ceder y juntarse con otras. Es justamente porque la ley de minería es la que divide esto, porque hace que cada región sea dueño de lo suyo. Por eso le decía,
los tumbesinos no son dueños del oro de Cajamarca, por lo tanto Cajamarca no se va a querer integrar con Tumbes. Lo que tenemos que hacer es que el canon lo paguen las empresas y el impuesto a la renta entra neto al Estado. ¿Y cómo tendría dinero Tumbes o Tacna, que tampoco tienen? Justamente, si logramos que el impuesto al canon lo paguen las empresas, vamos a tener una tributación del 100% de ese 30% de las mineras, y eso va a generar riqueza para comenzar a compensar a las regiones que no tienen. Si hay impuestos a las sobreganancias, también compensaremos. Tiene que haber además un ordenamiento territorial. No podemos permitir que el Perú siga creciendo como, por ejemplo, Cerro de Pasco. ¿Qué haría? En un ordenamiento territorial. Hay que, de manera democrática, participativa, conversar con las nuevas macroregiones y definir, ordenar el territorio definiendo qué porcentaje y qué áreas del territorio tienen que ser dedicadas a actividades extractivas, qué otras actividades agropecuarias, pecuarias, actividades industriales, qué áreas tienen que ser respetadas como reservas naturales por ser colchones acuíferos, etcétera. Hay que determinar qué tipo de cultivos se tienen que sembrar de acuerdo a las disponibilidades de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso significa planificar el desarrollo, prepararnos para el desarrollo y no dejar, como en el caso del Cerro de Pasco, que donde hay una mina ahí se crean 4 casitas, 5 casitas y tenemos pues una explosión urbana desordenada que ahora requiere una nueva reubicación. Es decir, si en algún lugar descubren una mina y usted decide que ese sitio no es para la minería, no se explota. No, no es que yo decida, porque yo no voy a ser un emperador, yo no quiero ser un dictador, yo quiero ser un presidente concertador. Deben ser las regiones las que definan qué porcentaje de su territorio va a ser para minería. Es como su casa. En su casa uno ordena el territorio, uno no pone el baño en la cocina, ¿no? Uno no pone pues el escritorio o la cocina en el dormitorio. Todo se ordena, el Perú también hay que ordenarlo. Bueno, pero es un hecho que la gente no quiere pues que le hagan una mina junto a donde cultiva, ¿Por qué no quiere? en su casa. ¿Por qué no quiere? Porque hay pues un costo ambiental para empezar, ¿no es cierto? Porque nunca la población ha sentido un beneficio de la minería. La población no lo siente. Cuando viene la minería, primero no genera puestos de trabajo, ¿no? Es muy poco el trabajo que genera la minería porque son actividades modernas. En segundo lugar, ¿no?, se llevan las utilidades, no reinvierten en las zonas. La gran minería tampoco, que dicen que están trabajando ahora sí y haciendo cosas. ¿Usted en su recorrido por el país no ha visto? ¿No están haciendo nada? La mayor parte de los conflictos sociales, no es con la pequeña minería, son las comunidades con la gran minería. Lo que pasa en la pequeña Cajamarca, minería en también Ancash, contamina terriblemente. Por supuesto. La minería informal. Tenemos una propuesta para ellos. ¿Cuál? Por ejemplo, nosotros creemos que se tiene que reactivar el banco minero. Ahora, de la cantidad de exportaciones que se está dando de oro, la cantidad de exportaciones de oro en el Perú es mayor a la producción nacional de oro. ¿Cómo explica eso? Porque hay una falta de control, porque no se está controlando la exportación de lo que produce la minería artesanal, que son más de media tonelada de oro al año. ¿Los mineros están declarando menos de lo que exportan? No, los mineros artesanales son explotados por los que compran el oro, esas casas que compran en Madre de Dios, que son empresas que exportan oro de acá, y lo que necesitamos ahora es oro. El mundo se está refugiando en esta crisis mundial, se está refugiando no en el papel moneda, sino en el oro. Y nosotros somos el único país que está exportando el oro y nos estamos refugiando en papel moneda que puede devaluarse. ¿Debemos guardarnos el oro? Lo que tenemos que hacer es, por supuesto, tenemos que comprar el oro y reactivar la economía. No me diga. ¿No exportamos oro? No, lo que con tan buenos precios, estratosféricos precios, porque por más que los mineros no se porten del todo bien, el ingreso fiscal ha subido enormemente gracias a las exportaciones mineras. Eso es cierto. Sí, pero lo que tenemos que hacer es no verlo todo en blanco y negro. Yo no estoy diciendo que cerremos las puertas a la exportación de oro. Bueno. Lo que estoy diciendo es darle una propuesta a la minería artesanal. Bueno. La minería artesanal no produce la cantidad de oro que produce la minería formal. A la minería artesanal hay que proponerle comprarle el oro, ¿no? Y no se produce ninguna inflación, más bien reactivamos y los formalizamos estos mineros. Esa es una propuesta que le hemos hecho con ellos. Yendo a Guaypetuo se va a dar cuenta que es bien difícil, pero vamos a la pausa. Conozco Guaypetuo. Justamente hay que buscar una solución a Guaypetuo porque esa es una cicatriz en la Amazonía. ¿Y cuál es la solución? Eso es justamente formalizar y ordenar la minería artesanal. Permítame ir a la pausa y cambiar de tema. Al retornar quisiera hablar sobre la seguridad. Dicen que nos estamos mexicanizando. Antes no habían sicarios en el Perú. Hoy día en Lima y en algunas ciudades del norte y de la selva hay muertos por encargo. ¿Cómo paramos esa ola? Volvemos.